siguiente es, ahí vamos a trabajar con ese zoom. Vamos a ver la función de onda y la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Lo que estoy realizando es una pronunciación aproximada, ¿no? Si alguno de ustedes sabe alemán, entonces puede leer esto. Pero por el momento, así humildemente, va a ser la ecuación de Schrödinger, ¿ok? Muy bien. Nos remontamos a la función de onda de materia. Nos estamos remontando a la función de onda de materia. En vez de decir todo esto, decimos función de onda de Broglie. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, la función de onda de materia, la función de Broglie. La más popular es la función sinusoidal. X es igual a función seno o coseno, da lo mismo. Seno de W por T. ¿Sí? Esto de aquí voy a hacer todavía un breve recuento, porque no es novedad. Por otro lado, conocemos, aquí estoy haciendo un breve resumen. W es igual a 2pi por la frecuencia lineal, ¿sí? Por otro lado, el número de onda es igual a 2pi sobre lambda, ¿sí? Son factores de conversión que estamos utilizando. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿sí? Por otro lado, la longitud de onda es igual. Si hablaríamos de velocidad, por el tubito, ¿no? Ok, ahora estamos hablando de, no de la velocidad de la luz, pero en un caso sería C por T, y en otro caso, lambda es igual a B por T. Este es para fotones. Esta es la longitud de onda para fotones, esta es la longitud de onda para la onda de materia. Muy bien. Entonces, por otro lado, el impulso es H sobre lambda. Esto ya lo hemos visto en los temas anteriores, ¿sí? Y luego, la parte de la energía, hemos visto con Planck, que es igual a H por mu. Bien, todos estos elementos los podemos colocar aquí, y la podemos colocar en la función de onda, de de Broglie, ¿sí? Breve recuerdo de lo que se trata la función de onda. Por ejemplo, voy a dibujar la trayectoria de un electrón alrededor del núcleo, ¿sí? Si este es el núcleo, sin embargo, el electrón no se mueve así, se mueve así. ¿Sí? Y vamos a proponer que este es el electroncito. El electroncito se mueve así. Voy a dibujar una velocidad tangencial. Una velocidad tangencial ahí. Y aquí fácilmente podemos dibujar la longitud de onda. Sin embargo, esto es un electrón y además tiene masa. Aquí vamos a recordar que la forma ondulatoria es la trayectoria. Bien, hay
tengo un breve resumen en ese cuadrito de la función de onda, ¿no es cierto? La función de onda. Ahora, ¿por qué es sinusoidal? ¿Sí? ¿Por qué es sinusoidal? Porque K es constante y eso hace que W sea constante. Entonces, la frecuencia de esta relación es constante y por eso es un movimiento armónico simple. ¿Sí? Y como lambda está relacionado con K, ¿sí? Entonces vamos a proponer que esto es una constante. Y si esto colocamos aquí, eso justifica la función del tipo sinusoidal, porque ya conocemos que un movimiento ondulatorio tiene esas características. Bien, entonces hemos hecho nosotros ya un problema. Sabemos que es una función de onda de materia. La función de onda de materia es de de Broglie, que significa este tipo de ondulaciones, donde la trayectoria, el caminito que va dejando es ondulatorio. Vuelvo a repetir por 10ª vez, no es que el electrón se convierta en una onda, para nada. ¿Sí? Muy bien. Y con estos principios hemos resuelto el problema de una partícula en una caja. Hemos logrado determinar el impulso, hemos logrado determinar la energía, la forma ondulatoria, el cálculo probabilístico gráfico, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo en forma analítica. ¿Por qué? En la anterior clase, ayer, era determinar la forma de la función y la probabilidad. Y ustedes han visto que solamente fue gráfico y el cálculo directo. Ahora va a ser en forma matemática, pero es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, con este preámbulo y con el antecedente de una partícula atrapada en una caja, que técnicamente no es una caja, sino es una región del espacio donde el electrón está haciendo una órbita. O simplemente, imagínense la Tierra y la Luna, ¿sí? La Tierra y la Luna. Técnicamente, la Luna está atrapada en una región espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque ella gira alrededor de la Tierra, pero no se va al infinito ni cae a la Tierra. Entonces, ella está atrapada en un pozo potencial gravitatorio terrestre. Lo mismo ocurre aquí, ¿sí? El electrón está atrapado en un pozo potencial por efectos de atracción y de repulsión de la ley de Coulomb que genera el núcleo del átomo. Entonces nosotros, y ella está atrapada en un diámetro de un sector circular. No se sale ni se entra, a no ser que sucedan otras cosas. Bien, entonces ahora veamos la función de onda, y más que la función de onda, porque ya conocemos la función de onda, ya conocemos nosotros la función de onda, lo que vamos a ver es la ecuación de Schrödinger. Ese es nuestro tema, este es nuestro tema, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a plantear el problema, ¿sí? Porque lo vamos a hacer muy práctico. ¿En qué consiste el problema? ¿En qué consiste el problema? En que la función de onda, así la voy a dibujar, ¿sí? En que la función de onda debe satisfacer ¿qué cosa? La ecuación
de onda. ¿De quién? De Schrödinger, ¿sí? Bien, ese es todo el problema, ¿sí? El problema es este, entonces, ¿no? Ahora el problema consiste en que la función de onda, FO, función de onda, debe satisfacer la ecuación de onda de Schrödinger. Muy bien. Entonces, veamos la solución. Este es el problema. Ahora veamos la solución. Por ejemplo, la ecuación de onda general, voy a escribirla así. La derivada 2 de la función phi respecto de x al cuadrado debe ser igual a 1 b cuadrado, la derivada 2 de phi respecto del tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación de onda, pero no es la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Esta es la ecuación de onda. Ecuación de onda. La ecuación de onda general. General. ¿Qué significa la ecuación de onda general? Esta ecuación de onda sirve para ondas electromagnéticas, para ondas de sonido, para ondas mecánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ecuación de onda sirve para cualquier tipo de movimiento oscilatorio. Esto se ve en física 2, ¿sí? Ondas, ¿sí? Propagación de ondas. Esta es la ecuación de onda. Vamos a reconocer elementos. B, en este caso, es la velocidad de fase. De fase con S. ¿Sí? Pero esto no es cuántica. Esto es todavía cosas generales. ¿Sí? Cuando hablamos de la velocidad de fase, se refiere, por ejemplo, si yo tengo una ondulación de este tipo, se refiere a que este pedacito se mueve con una velocidad. Es decir, todo lo que es el lomito de la onda se mueve con una velocidad v de fase. La velocidad v de fase, es decir, este lomito es que se va moviendo y nosotros por eso vemos la ondulación. En ese caso estamos hablando v de la velocidad de fase. Lo mismo ocurre aquí. Lo mismo ocurre en este problema. Cuando la partícula va dibujando, va dejando un caminito, ¿sí? Voy a agarrar uno de ellos, por ejemplo, este de aquí. Yo agarro esto de aquí, y esto se mueve así como esto de aquí, y es la misma velocidad de fase. Muy bien. Por otro lado, nosotros, ahora entrando a cuántica, atentos aquí, ahora entrándole a cuántica, observen este problema. En este problemita, el electrón se está moviendo así, pero no se va a otro lado. De nuevo, el electrón está atrapado. Entonces se está moviendo como una onda estacionaria. ¿Sí? Se está moviendo como una onda estacionaria. ¿Por qué? No se va a otro lugar. Otro ejemplo de onda estacionaria, ya les hablé de esto. Otro ejemplo de onda estacionaria, la cuerda de una guitarra. Cuando uno toca, vibra la cuerda, pero la cuerda no se sale de la guitarra y se va a pasear, está presa, está quieta.
Es una onda estacionaria. Muy bien. Entonces identificamos de que esta función debe ser una onda estacionaria. ¿Por qué? Porque el electrón está atrapado en una región. Ok. Esa onda estacionaria necesariamente es una función de dos variables, de x y de t, de la posición y de la evolución respecto al tiempo. Está aquí el electrón, pasa un tiempo, estará por aquí, estará por allá, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? En ese sentido es de la evolución respecto al tiempo. Ahora, como W es constante, es una condición de este problema, porque esta es una función sinusoidal. Para que sea función sinusoidal, este valor debe ser constante. Y este es el variable. ¿Sí? Entonces, como esto es constante, y eso implica esto, y eso implica esto, entonces la energía. Entonces, la energía debe ser constante. Es decir, estamos introduciendo las condiciones de trabajo. Si esta función, este valor es constante, y ella define a la frecuencia, y la frecuencia por la ley de Planck es h por mu, entonces la energía también es constante. ¿Por qué? Porque la energía es h por mu. Bien. Por ese motivo, esto también es constante en este problema. Por lo tanto, la forma de la función de las dos variables necesariamente es el producto de una función amplitud por una función temporal. ¿Sí? Para que esto sea constante, como es una onda estacionaria, necesariamente es el producto de dos funciones. Es el producto de dos funciones. Una en función al desplazamiento y otra evolutiva respecto al tiempo t. Muy bien. Para que nos dé una función sinusoidal, entonces este producto debemos escribirlo así. Esto implicará que la función phi de x y t necesariamente es de la forma phi de x multiplicado por el coseno de omega por t. Esta es la primera ecuación. ¿Sí? Perdón, la segunda. Porque la primera hemos escrito la ecuación de onda. La ecuación de onda aquí. Y aquí estamos escribiendo ahora la función de onda que todavía no hemos utilizado pero le estamos buscando forma. Le estamos buscando forma. Ahora podemos decir una función de este tipo, una función de este tipo, describe el movimiento ondulatorio de la partícula. ¿Dónde? En una región espacio-tiempo, de una partícula atrapada, donde la forma armónica no es el convertimiento del electrón en onda, sino es el caminito que va dejando la trayectoria del electrón. Muy bien. Ahora, el problema consiste, y esta es una onda estacionaria, por si acaso, ¿sí? Aquí estamos hablando en forma general, y ahora ya tenemos la forma, ¿no? Entonces aquí esta es una onda estacionaria. Es decir, no es una función la cual se propaga libremente. Supóngase el sonido. El sonido, hacemos bulla en un lugar y el sonido se propaga libremente a través de todo el espacio, si es que puede. Esta no. Esto es como otro ejemplo, una piscina. ¿Sí? Imagínense una piscina
A ver, aquí tengo un papelito. Vista de arriba, vista superior. Ahí tengo una piscina. Si dejo caer una piedrita aquí, entonces las ondas chocan, vuelven y comienzan a moverse, comienzan a rebotar por todo, pero no se salen de la piscina. Entonces todo lo que está ocurriendo ahí son ondas estacionarias que chocan, que vuelven, que se reflejan, que se interfieren y que hacen todo lo que ellos quieren. ¿Dónde? Ahí. Entonces ese es otro ejemplo de ondas estacionarias. Bien, ahora nosotros ya tenemos el modelo estacionario y tenemos la ecuación. Y el problema dice, si ella satisface la ecuación de Schrödinger, entonces es la función de onda que describe el estado energético de esta partícula. De eso se trata el problema. Entonces vamos a verificar. Ya tenemos el problema hasta ahí. Hasta ahí. Entonces ahora vamos a verificar. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Que si esta ecuación satisface esta ecuación. Y como la vamos a introducir aquí, entonces la que vamos a obtener es la ecuación de onda de Schrödinger. ¿Sí? Veamos entonces. Ahora. Entonces veamos, ¿no? Esta es la derivada 2. Entonces, la primera derivada de la función phi respecto de x. La primera derivada de esta función. Eso es igual al coseno de omega por t por la derivada total, porque es función de una variable, por la derivada total de x, perdón, de la función phi respecto de x. ¿Por qué? Porque es de una variable. Entonces, si yo vuelvo a derivar phi respecto de x, esto va a ser igual, esto es una constante, esto va a ser igual al coseno de omega por t por la derivada 2 de la función phi respecto de x al cuadrado. Ya he encontrado el primer término. Dice, encuentre este valor para esta función. Encuentre este valor para esta función. Derivo una, derivo dos veces y ahí la tengo. Ahora voy a hacer lo mismo con este lado. Con este lado, pero vamos a tener en cuenta este b. Lo voy a dejar, todavía no lo voy a hacer. Y eso lo voy a hacer con rojo. Digo, la derivada de phi respecto de t va a ser igual, aquí en esta función, va a ser igual a la función phi, sin tocarla, por w por la función seno de omega por t. He derivado esta función, ¿sí? La primera derivada. Entonces, la segunda derivada de la función tendría que ser respecto de t al cuadrado. Esto sería igual a phi de x por w al cuadrado función coseno de w por t, pero como es la derivada de la función seno coseno, esto es menos. ¿Listo? Cuando encuentro la segunda derivada de la función seno, es el coseno, y como este es el argumento, entonces esto sale a multiplicar, por eso hace el cuadrado. De esta manera ya tengo los dos lados de la ecuación. Ahora voy a escribir la ecuación 1. Voy a escribir esta ecuación. ¿Sí?
La voy a mostrar mejor así. Ahora voy a escribir esta ecuación, pero con esta información. Voy a escribir con esta información. Eso implicaría, aquí voy a escribir, que el coseno de omega por t por la derivada 2 de phi respecto de x al cuadrado es igual a menos w al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Por qué b al cuadrado? Porque b está ahí. ¿Sí? Ya tengo esto por la función phi de x por el coseno de w por t. Entonces, aquí ya he escrito la ecuación 1 con todos sus elementos, pero el coseno simplifico con el coseno. ¿Sí? El coseno simplifico con el coseno. ¿Y qué es lo que nos quiere? Entonces, aquí voy a escribir, es la derivada 2 de la función phi respecto de x al cuadrado va a ser igual a menos w cuadrado, b cuadrado. Perdón que lo corte, ¿podría bajar un poquito? No, Okay. Gracias. Entonces aquí tengo b, w, y simplemente tengo la función phi de x. Ok. En otras palabras, he vuelto a escribir, luego de simplificar, esto es igual a esto, nada más. Pero ya está más compacta, más bonita la ecuación. Ok. Ahora, yo tengo aquí el valor de, W. Pero W es todo esto. Yo puedo reemplazar el periodo, yo puedo reemplazar la velocidad. No sé si velocidad de aquí. Entonces lo que voy a hacer es buscar W. Esto lo voy a poner aquí y luego T va a ser igual a lambda por B. ¿Sí? El periodo va a ser igual a lambda sobre la velocidad. Eso lo voy a poner aquí y eso lo voy a poner ahí y esto queda de la siguiente manera. Entonces, el impulso también aquí está anotado. Vean. Aquí. El impulso es igual a h sobre lambda. Y lambda es igual a la velocidad por el periodo. Y el periodo es 1 sobre la frecuencia y todo esto lo voy a poner aquí. Eso implicaría que W ya directamente al cuadrado es equivalente a escribir. Voy a escribir así. W al cuadrado sobre B al cuadrado. No estaba mostrando, ingeniero. Un segundito. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Yo tengo aquí W y el impulso. Voy a hacer todas estas operaciones para que W esté en función de P. ¿Sí? Entonces, en este caso, W sobre B cuadrado, que es este término, directamente lo voy a escribir ya con su forma simplificada, que es el impulso al cuadrado sobre h barra elevado al cuadrado. Todo este factor de conversión está hecho aquí. Ahí. Ok, enseguida se va a volver nítido en este lugar. Ok. Vuelvo a la parte de trabajo.
Les voy a hacer un... Muy bien. El problema por lo que se hace un poco medio no nítido es porque a veces pongo mi mano y varía la altura del sensor y hace la regulación. Ya. Entonces aquí ya tengo este factor de conversión escrito de esta manera. Eso implicará que voy a escribir la ecuación aquí. Entonces la derivada 2 de la función phi respecto de x al cuadrado es igual a menos por este menos, y en vez de este término yo escribo el impulso al cuadrado sobre h barra elevado al cuadrado multiplicado por la función phi de x. Y aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo la función, perdón, una ecuación parcial de onda en función a la frecuencia y la velocidad. Aquí tengo la misma función, pero ya en función del impulso, por este factor de conversión que se ha hecho aquí. Ok. Entonces, nosotros tenemos una forma, otra forma parcial de lo que es el proceso de reemplazo. Ahí vamos a dejarla por el momento. Ahora, ven este procedimiento por este lado. Así lo vamos a hacer ahí. La energía mecánica del electrón, ojo, la energía mecánica del electrón es la energía cinética más la energía potencial, física 1. ¿Sí? La energía mecánica es igual a la cinética y la potencial. Bien. Por otro lado, la energía cinética, aquí voy a escribir, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la parte operativa donde yo multiplico por m, divido entre m, entonces eso es equivalente al impulso al cuadrado 2m. Utilizo un neutro multiplicativo para que me dé m cuadrado, entonces me queda el impulso. Entonces aquí yo puedo escribir, ¿sí?, que la energía mecánica es igual al impulso al cuadrado 2 veces la masa de la partícula, más la energía potencial, pero está en función a x. ¿Por qué? Porque existe movimiento rectilíneo. ¿Sí? Existe movimiento rectilíneo en el eje X. Listo. ¿Y por qué sabemos eso? Es que desde el comienzo estamos trabajando con esa función en función a X. La partícula se mueve. Hemos elegido un movimiento lineal, por si acaso, ¿sí? Ok. Ahora, vean lo que voy a hacer. Esta es la energía cinética. ¿Sí? Y vean lo que puedo hacer de ahí. El impulso al cuadrado es igual a 2 veces, primero esto lo paso a restar, es igual a 2 veces la masa, la energía mecánica menos la energía potencial en función a X. Si yo despejo el impulso de aquí, esto pasa a restar y esto pasa a multiplicar. Entonces el impulso al cuadrado es 2 veces la masa, la energía mecánica menos la energía potencial. Muy bien, mucho cuidado con esto. Pero, la energía mecánica menos la energía potencial en X es la energía cinética. Oh, ¿por qué? Porque si esto pasa aquí, entonces, ¿qué me queda? La energía cinética.
Esta es una forma de escribir la energía cinética. ¿Ok? Pero, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Es que lo tengo el impulso aquí. Y es complicado trabajar con funciones vectoriales del impulso. Esta ya podemos decir que es la ecuación de Schrödinger en función del impulso, pero es muy complicada, porque el impulso es una cantidad vectorial. Entonces, este impulso lo estamos escribiendo en función de la energía. Por lo tanto, este valor lo voy a reemplazar aquí. Reemplazando, entonces tengo la derivada 2 de la función phi respecto de x al cuadrado va a ser igual. Aquí escribo menos 2m sobre h cuadrado. H cuadrado barra, ¿sí? H cuadrado barra, que multiplica a la energía mecánica menos la energía potencial respecto de x. Y eso está multiplicado por la función phi. Por la función phi de x. Esta es la ecuación de onda de Schrödinger para mecánica cuántica. Entonces vamos a poner 1, 2, 3. Ok. Ahí está. Esta es la ecuación de onda cuántica. ¿Quién la hizo? Schrödinger. Este Schrödinger es como Isaac Newton para la mecánica clásica. Entonces, esta ecuación, Schrödinger es el
Muy bien, retomamos. Esta ecuación es la ecuación de Schrödinger. Es el Newton de la mecánica clásica, ¿sí? Imagínense con la ecuación, con la segunda ley de Newton, lo que nosotros hacemos todo lo que es ingeniería, ¿no? Todo lo que es ingeniería mecánica, especialmente todo lo que es mecánica, lo hace Newton. Entonces, imagínense la grandeza de esta ecuación para la mecánica cuántica, ¿sí? El resolver este tipo de ecuaciones ya depende del tipo de problemas que nosotros querramos resolver. El desarrollo he tratado de hacerlo amigable, sencillo, con una matemática al alcance de ustedes. De todas maneras, si tienen alguna consultita para continuar de aquí, podemos revisar toda la parte de atrás. O por lo menos curiosidades. Bien, aparente calma. Ingeniero, ¿podría Sí. volver a repetir por favor la parte de verificación? Esa donde derivó. Perfecto. Les voy a poner un zoom completo entonces aquí, ¿sí? Voy a hacer, ya está claro. El fondo que escuchan es una banda que no es en mi casa, están pasando una banda ahí a la calle. Y con todo cariño, por lo menos les voy a dar unos 10 bolivianos porque por asunto del COVID, mucha gente no tiene trabajo. Y lamentablemente el señor que toca la banda ahí sale con su tachito a pedir limosna. Pero es comprensible ser solidarios porque a cualquiera nos puede pasar, ¿no es cierto? Me esperan un minutito que voy a dejar un quintito por lo menos para los chicos que están tocando en la calle, ¿ok? Vete, ingeniero, no se preocupen. Bien, atentos. Retomamos. Ok. La pregunta del compañero era la siguiente. Desde el comienzo. Luis de Broglie se inventó una función de onda para partículas. Bueno, no es que se inventó, ¿no? Sino que él la vio. Hizo esta breve explicación y dijo que el impulso del electrón puede escribirse así, como su energía. Y en esa época todos pensaron de que el pobre electrón se transformaba, se pulverizaba y se convertía en onda. No es así. Lo que sucede es que el electrón comienza a moverse a alta velocidad y comienza a ondular. Y va dejando un camino, una huella, como si fuera una función de onda, que eso es diferente. Entonces, eso explicó de Broglie y por eso él escribe esto. Y por eso esta función se llama función de onda de materia, porque aquí coloca el impulso y la energía, pero de una partícula. Por eso es una onda de materia. Muy bien. Por otro lado, cualquier ecuación de onda, al resolverla,
cualquier ecuación de onda al resolverla, que genera una ecuación de onda. ¿Sí? De aquí se saca la ecuación de onda del sonido, de aquí se saca la ecuación de onda electromagnética, magnética, eléctrica, de materia. De aquí se saca todo tipo de movimiento ondulatorio. Entonces Schrödinger dijo, si este tiene razón, yo voy a utilizar esto aquí y lo que salga va a ser la ecuación de onda de Schrödinger, que resuelve problemas de mecánica cuántica. Y comenzamos a analizar el problema, que el electrón se mueve en un solo lugar, no se va a otro lugar, por eso es una onda estacionaria. Ya son condiciones del análisis. Además, la longitud de onda del caminito que va dejando es constante, es la misma. Eso define que la frecuencia angular sea constante. Con la implicación de que si es constante y se escribe así la energía, entonces la energía es constante. Y esos son condicionantes de trabajar. Por ese motivo, la función que propone de Broglie es de esta manera, dicen. Claro, este es un análisis más profundo para ellos en esa época. Y como este es constante, entonces esta función es de tipo coseno, porque ya la conocemos, ¿sí? Esta no sabemos qué es, pero el producto de estas dos es una onda estacionaria que explica este movimiento. Entonces, lo único que hay que hacer es verificar. ¿Qué significa verificar? Utilizar esta ecuación con esta función, nada más. Utilizar esta ecuación con esta función. ¿Y qué dice esta ecuación? Derive 2 veces en x y derive 2 veces en t. No se olvide de la velocidad igual, y esa es su ecuación. Técnicamente eso es lo que hemos hecho en la verificación. Primera derivada de la función, ¿de cuál? De esta de aquí. Si yo derivo, y esta es una constante, y derivo en función a x, entonces esto es constante. La constante sale fuera, y si yo derivo esta función, simplemente la derivada de esta función. ¿Listo? Esta función vuelvo a derivar, pero la variable es x, entonces esto queda como una constante, y se deriva 2 de x. Con eso cumplo la primera parte. Lo mismo hacemos con la segunda parte, la derivada de la función ahora respecto de t, pero t es variable y tiene el argumento. Si yo derivo esto, me sale w como constante fuera de la... ¿Sí? Es una derivada sencillita que nosotros conocemos, ¿no? Vuelvo a hacer la segunda derivada de esta función ahora, pero ahora la función seno. Se transforma en función coseno, pero nuevamente el argumento sale afuera, de tal manera que w por w sale w cuadrado. Esta es la derivada 2 del t. ¿De quién? De esta función de aquí. De esta función. ¿Sí? Ok. Eso es una matemática elemental. Como ya he cumplido el requisito de derivar 2 veces x y 2 veces t, entonces lo que hago es igualar. ¿Por qué tengo que igualar? Por condición de la ecuación de onda, dice. Iguale esto a esto. Esa es la ecuación de onda. Bien, al igualar, aquí tengo la igualación. Simplifico los cosenos. Ahí está. Al simplificar los cosenos, ¿qué me queda? Este término. Y ese término lo he escrito así, porque ya no hay estos dos de aquí. Por otro lado, tengo el cociente de la frecuencia por la velocidad de fase. Haciendo los factores de conversión. Aquí, impulso, longitud de onda, velocidades, frecuencia y todo lo demás. Entonces, haciendo el factor de conversión, aquí se determina de que esto es igual a esto. ¿Sí? Solo que el detallito está allá arriba. No lo he vuelto a repetir de nuevo. Entonces, de aquí, esta es mi ecuación de onda en función del impulso. ¿Y por qué no la dejamos ahí?
es que trabajar con el impulso es más complicado porque es un asunto vectorial. Pero este truquito de la energía cinética en función del impulso ya lo conocemos. Entonces, el impulso va a ser igual. Aquí el impulso, no estamos hablando de la transformación de la energía cinética. Aquí está en función a la velocidad, pero aquí está escrita en función a su impulso. Por eso es que esta energía cinética la vuelvo a escribir en función al impulso. Ahí está. La energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Muy bien. Y como aquí necesito el impulso al cuadrado, ¿sí? Entonces de esta ecuación, este término pasa a restar y esto a multiplicar. Entonces el impulso al cuadrado es esta condición. Y este valor de impulso al cuadrado lo coloco aquí arriba. Y ahí está. Al colocarlo arriba ya queda en función de la energía cinética. Aquí parece en función del impulso, pero no. ¿Por qué? Porque la energía mecánica menos la potencial, ¿qué es? La cinética. Entonces, ahora tengo la ecuación de Schrödinger en función de la energía cinética, escrita de esta manera. Punto. Esta ecuación es muy famosa. Lo que a nosotros hoy nos parece tan elemental es este procedimiento. Cualquiera lo hace, hasta yo lo puedo hacer, imagínense. Pero la genialidad de ese tipo es que la hizo por primera vez, ¿no? Al hacer esto y llegar aquí, el señor Schrödinger se ganó el premio Nobel de la física. ¿Por qué? Porque escribió una ecuación que rige y que regirá por siempre la mecánica cuántica. Claro que hay otras ecuaciones complicadas, pero esta es la primera y fundamental y la más importante ecuación una de las más importantes de la mecánica cuántica. Vuelvo a repetir, lo que para nosotros hoy es cuento de hadas, tan fácil, claro, porque ya lo hemos visto, ¿sí? En esa época a él le costó convencer a la gente, porque imagínense escribir nueva física, y con esto sí se resuelven problemas de partículas con velocidades muy, muy grandes y muy pequeñas en masa. En otras palabras, esta es la ecuación de Newton de la mecánica cuántica, pero no la escribió Newton, la escribió el señor Schrödinger. Ok. Vamos a repasar estos conceptos. Esta es la masa de la partícula. La constante de Planck sería h sobre 2pi. No hay ningún problema. La energía mecánica menos la energía potencial, en otras palabras, es la energía cinética. Esta es, en otras palabras, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la queríamos en función de x, etcétera, etcétera. Y esta es la función de onda. Ahora, con esta ecuación, nosotros podemos conocer los problemas más básicos de la mecánica cuántica y del movimiento de un electrón. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generalizar. Aquí voy a escribir un puntito. Vamos a generalizar. ¿Qué es lo que vamos a generalizar? Esta ecuación. Esta ecuación. ¿Por qué? Porque recuerden que la energía, tenemos la energía en el estado 1, la energía en el estado 2, la energía en el estado 3. Las funciones de ondas ya conocen ustedes, es un arquito, la otra es una longitud de onda completa, la otra es 3/4 y así sucesivamente. Vamos a apuntar a ese tipo de ecuaciones con la parte de generalización. Bien. Ahora, o mejor, diré lo siguiente. Antes de generalizar, ¿cómo la vamos a usar? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a usar? Uso, voy a escribir aquí. Antes de generalizar, uso. ¿Cómo se usa esta ecuación? Vamos a decir así. Si se conoce
la energía potencial. Si se conoce la energía potencial, entonces se resuelve. Se resuelve la ecuación. La ecuación 3. Si se conoce la energía potencial, se resuelve la ecuación 3 y se obtiene la función de onda. La función, y se obtiene la función de onda, la forma de función de onda. ¿Sí? Y se obtiene la función de onda. Aquí voy a continuar aquí abajo, ¿no? Se obtiene la función de onda. Se obtiene la función de onda. ¿Y qué más se obtiene? Y sus estados energéticos. ¿Cuáles? E sub n. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos la partícula en una caja, la energía n es igual a n al cuadrado por e sub 1? Y de que e sub 1 era igual a 8 veces la masa por L por H al cuadrado. Todo esto que hemos deducido. Este problema hace lo mismo. También resuelve ese problema. A eso nos referimos en este caso aquí. También se pueden obtener todos sus estados energéticos. Pero, ojo con la matemática. ¿Sí? Pero ojo con la matemática. Pero ojo con la matemática. ¿Por qué? Es que aquí ya nos estamos metiendo con una ecuación diferencial de primer grado. Ignoren que esta es una ecuación de Schrödinger. Simplemente véanla como una ecuación diferencial, ¿sí? Con una variable constante. Y por ecuaciones diferenciales, tiene sus condiciones para resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, todo estudiante que tenga clara la idea de lo que son las ecuaciones diferenciales, no va a tener ningún problema en resolver ellas. Independiente a teoría de ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a comenzar con asuntos suaves, ¿sí? Pero ya de aquí entramos de lleno al uso de la matemática y la rigurosidad de las condiciones matemáticas. Quienes han llevado ecuaciones diferenciales saben cuántas ecuaciones hay y cada una tiene sus condiciones para resolver sus formas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo cuando era estudiante de ingeniería, no sé si ahora seguirán, la guía que yo utilicé era el Makarenko en ecuaciones diferenciales. Es todo un librito que, bueno, le agradezco mucho por lo que me ayudó en el área de ingeniería. Algo por el estilo deben estar haciendo ustedes. Bien, entonces, una vez que llegamos aquí, ¿qué es lo que necesitamos, no? Si conocemos la energía potencial, si conocemos la energía potencial, como aquí está la función, entonces resolvemos la ecuación 3 y obtenemos las funciones de onda. La función 1, la función 2, que no necesariamente van a ser bonitas, así como las que hemos hecho. Las que hemos hecho es para kinder, ¿no es cierto? Una onda por aquí, una por aquí, bueno, lo que sea. Pero estas no dejan de ser ondas sinusoidales. Facilitas, bonitas. En cambio aquí nos vamos a enfrentar a cualquier tipo de función, que
cumpla las condiciones de una ecuación diferencial clásica, no necesariamente de Schrödinger, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para encontrar la forma de las funciones de onda, que no necesariamente van a ser sinusoidales, también sus estados energéticos. Entonces, en este lugarcito estoy poniendo ojo con la matemática, con el formalismo matemático para resolver este tipo de ecuaciones. De todas maneras, voy a nombrar algunos para que no caigamos todos de entrada. ¿Sí? Primero, necesariamente la función debe cumplir el teorema de continuidad. ¿Sí? Eso está en cálculo 1, uno sabe, ¿no? Cómo determinar si una función es continua, etcétera, etcétera. Porque si le ponemos cualquier función, ni llorando que podamos resolver. Primero, recordar que la función debe ser continua para resolver esta ecuación diferencial. Por otro lado, otra condición es que la función de x evaluada en x igual a 0, en x igual a 0 y en x igual al extremo, ¿sí? El valor en la frontera debe ser 0. Esto ya lo hemos discutido, ¿sí? ¿Por qué? Si esta es la función, y esto es x, entonces en este puntito, ¿cuánto vale la función? 0. Esto es L. Ella hace esta ondulación. ¿Y cuánto vale esta función cuando es L? 0. Entonces, estas son condiciones de frontera. En x igual a 0 y en x igual a L, la función debe valer 0. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. La energía potencial en X tiende a ser muy grande cuando ella es evaluada en 0. La energía potencial, esto es X por si acaso, es muy grande, infinito, cuando ella es evaluada en 0. También la energía potencial en X, cuando X es evaluada en L, estas son infinitas. Por eso es que se dice, ahí las energías son paredes potenciales. ¿Sí? Son paredes potenciales. Estas paredes, esas paredes, ¿no? Estas paredes son infinitas y es por eso que la partícula está atrapada en ese pozo potencial. Entonces aquí la energía potencial es infinita, es una barrera y aquí es otra. Entonces la partícula está atrapada allá adentro. Esas son condiciones matemáticas. Muy bien. Luego, va a existir, aquí lo voy a tratar de hacer todo de un solo lado para no complicar otra cosa. Va a existir la función phi sub n de x, ¿sí? Solo en el intervalo de 0 menores a x menores a l. Esta condición va a existir la función, ¿dónde? En este intervalo. Vuelvo a mi servilletita. Aquí existe la función. Entonces, esto es 0, y esto es L, y esto es X menor. Incluso igual, ¿no es cierto? Pero yo prefiero mantener lo de mayor, porque en este lugar existe la función. En ese intervalo, ese es su dominio de la función estacionaria. El dominio de la función estacionaria solo es eso. ¿Por qué? Estas barreras potenciales son muy grandes, no las puede trepar. Ok. Ahora, voy a hacer el retoque
aquí, para no cambiar de hoja, ¿sí? De aquí me voy a venir a este cuadrito. A este cuadrito. Así ahorita les muestro el cuadrito, ¿sí? En ese cuadrito voy a escribir el epílogo. Utilizando el valor de K. Aquí. ¿Sí? Esto de aquí. Un grupo. Este término es constante. Este término es constante. 2mh barra al cuadrado es constante. Y resulta que es el valor de K. Este valor. Este valor es el mismo escrito de otra manera. El valor del número de onda es el mismo escrito de otra manera. Entonces, en este cuadrito voy a escribir así. Si K es igual a la raíz cuadrada de 2 veces M sobre H al cuadrado, aunque esto lo puedo sacar afuera, entonces mi ecuación la puedo escribir así. Es la derivada 2 de phi respecto de x al cuadrado, y esto va a ser igual a menos K al cuadrado, K al cuadrado multiplicado por la energía cinética. Ya, mejor lo vamos a hacer así. K por phi. Y como ya hemos quedado en que, vean esto, como ya hemos quedado que la energía es constante, entonces esta es la energía cinética, que simplemente la voy a escribir aquí. Ok. Esta, recuerden que es la energía cinética. Por condición de trabajo, ella es constante. Entonces, esa K es la raíz cuadrada de todo este término. Por eso es que la ecuación de Schrödinger puedo escribirla así. Miren, pero vean a lo que hemos reducido a una ecuación diferencial de segundo grado con una constante. Una ecuación diferencial de segundo grado con una constante. A eso hemos llegado. Entonces, esta es la ecuación 4. ¿Qué fue lo que hice? En vez de utilizar este rollo, a todo esto le puse raíz cuadrada y es una constante. Constante, constante, y la energía es constante. La que es variable es esta de aquí. ¿Sí? Aquí está una función potencial en función de x, pero aquí esta función vale 0. Entonces esta energía necesariamente es constante. Y todo ese rollo está aquí. 2m, energía cinética. H al cuadrado, la raíz cuadrada, entonces mi ecuación diferencial queda de esta manera. Punto. Es hasta ahí que se debía llegar. Es hasta ahí que se debía llegar. ¿Sí? Entonces ya tenemos la ecuación de Schrödinger. Su modo operativo, así es como ella se opera. Cualquier función que tengamos se opera de esta manera. Y también podemos escribirla así. Como esta parte es importante, para que ordenen apuntes, vamos a dar opción para que le saquen foto. Muy bien.
Atentos. Ahí tienen un cuadrito hasta aquí, donde está la flechita. ¿Dónde está? Me está marcando una flechita, hasta aquí. Sáquenle ahí una fotito. Uno, ¿para qué? Para que ordenen sus apuntes o por lo menos para que vean qué es lo que tienen que estudiar mirando otros libros. Foto 1. O si no, utilicen copiar pantalla, es más fácil, ¿no es cierto? No sé si estarán con computadora porque aquí es más fácil copiar pantalla. Muy bien. Ahora les voy a dar para el segundo cuadro que salga así. Desde la flechita hasta aquí. Muy bien. Ahí está. Desde aquí hasta aquí. Foto número 2 para que tengan completos sus apuntes. 1, 2, 3. Foto. Ahora el último cuadro. El último cuadro está ahí. Listo. Ese es el último cuadro, a pesar que hasta aquí pueden hacerlo, pero ya ustedes ya ahí tienen la opción de hacer todo completito. 1, 2, 3, foto. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a resolver problemas. Pero esa es otra cosa. Con los apuntes que tienen ahí, pueden mirar cualquier libro. Pero no se me salgan de la línea que tienen en sus apuntes porque la mecánica cuántica es muy amplia. Lo que necesitamos saber para comenzar es eso, lo que tienen en el apunte. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces vamos a pasar a resolver problemas de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Problemas con la ecuación de Schrödinger. Muy bien, ahí tenemos la hoja. Vamos a hablar. Problema 1. ¿De qué? De la ecuación de Schrödinger. ¿Listo? Ingeniero, disculpe, ¿no me faltaba la parte de generalizar? Cri, 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 cri. Muy bien. Si es que en 3 minutos se apaga, vuelvan a ingresar porque estamos con la parte de problemas, que tampoco no va a ser muy largo. Problema 1. Usando la ecuación de Schrödinger, resolver el problema
de una partícula atrapada en un potencial atrapadas en un potencial. Bien, en otras palabras, es equivalente a una partícula en una caja. Es el problema que hemos hecho en la clase anterior. ¿Sí? Pero esta vez ya no lo vamos a hacer gráfico, sino que utilizando la ecuación de Schrödinger. Voy a dar vuelta a la hoja del cuaderno para mostrarle lo que hemos hecho el día de ayer. Ahí está, en forma breve, lo que hemos hecho la clase anterior, una partícula, una caja, ¿sí? Todas las condiciones, incluso aquí están dadas las condiciones y las mismas condiciones, ¿ven? ¿Sí? Pero lo hemos hecho de modo tipo colegio, ¿no? Si la longitud vale esto, entonces ahí, esa es la función. Nosotros aquí hemos reemplazado el valor y hemos encontrado la función, y luego hemos puesto este valor, hemos encontrado todas las funciones, la hemos graficado, la hemos hecho modo gráfico, ¿sí? Y luego, si la partícula tiene valores,
hemos logrado encontrar la energía en estado enésimo, ¿sí? Y el resumen de cómo podemos escribir la energía. También habíamos trabajado con un problema de un electrón confinado entre dos paredes de 0,24 nanómetros, determinar la energía, la forma, los estados cuánticos, y ahí está la solución que hemos hecho el día de ayer. Incluso hemos llegado a determinar las probabilidades, las funciones de onda. Pero este procedimiento es metodográfico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a resolver el mismo problema utilizando la ecuación de Schrödinger. ¿Y qué tiene que salir? Lo mismo, pero el procedimiento es diferente, es matemático. Ahora, en la práctica, en la vida real, ¿cómo se hace? No se hace así, se hace como lo vamos a hacer a continuación. Pero ¿por qué primero hacemos esto? Para que tengamos una idea clara de qué es lo que estamos haciendo y qué queremos lograr. Vamos a lograr los mismos resultados. Tenemos que lograr los mismos resultados. Tenemos que lograr los mismos resultados, pero de modo matemático, ya no así al tanteo. ¿Sí? Vamos a obtener las mismas funciones, pero modo analítico. Vamos a obtener los porcentajes de cálculo de probabilidad, pero utilizando estadística cuántica. Pero para que le tengan confianza, así se hace en modo gráfico. En otras palabras, vamos a repetir este problema hecho el día de ayer, ¿sí? Pero utilizando la ecuación de Schrödinger. De eso se trata, ¿sí? Bueno, aquí está el cálculo numérico. Ya eso ustedes han hecho, me han ayudado a calcular y todo lo demás, ¿no? De eso se trataba, los problemitas que hemos hecho el día de ayer. Muy bien, entonces ahora vamos con menos palabras y directamente vamos a resolver el problema. Ok. En el ejercicio, ya modo analítico, por ejemplo, lo que tenemos que hacer sí o sí es un diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Un diagrama de cuerpo libre, como si estuviéramos en física U. Por ejemplo, ¿qué significa la energía potencial en función de X evaluado en X igual a 0, en X igual a L? Esto tiene un valor infinito. Bien, esto es parte de la condición de la solución del problema que hemos mostrado en la última parte. Por otro lado, va a existir una función, varias funciones de onda para todo X de tal manera que X menor o igual a X menores iguales que E. Tenemos que definir el dominio, porque se trata de una partícula atrapada en una caja. ¿En cuál caja? Estas son las paredes. Y va a existir una función, ¿sí? Necesariamente tiene que existir una función. La forma de la función phi es igual a función c, seno del valor de k por x, ¿no? O aquí era la función original, no recuerdo. Es k por x. Entonces k por x. Muy bien. De una función sinusoidal. Ok. Ahora, lo que voy a hacer, continuando con la solución, tengo que graficar esto de aquí. Si yo dibujo esto, aquí X, y aquí voy a dibujar la energía potencial en función a X. Función. Pero esto es muy grande. En este punto tengo el 0, y en este punto tengo L, entonces aquí tengo X menores iguales, menores iguales. Y aquí tengo la otra barrera, ¿sí? Porque son dos barreras.
En x igual a 0, infinito. En x igual a infinito. Muy bien. Ahora, mi función, la función en este lado, por ejemplo, voy a escribir x menores que 0, menores que menos infinito, y aquí voy a escribir x mayor que l, menor que infinito. Es como si estuviese determinando los segmentos de una función valor absoluto, ¿se acuerdan? ¿No? Resolver la inecuación. Ya, es lo mismo. En este segmento, la función phi de x necesariamente es 0. En este otro segmento, la función phi también es 0. ¿Por qué? No puede salir, porque esta función es muy grande. Ahí está. Y por eso es que hemos escrito que la función solo va a existir aquí. Por otro lado, en este segmento, aquí, la energía potencial en función a x es 0. En este intervalo, pero no aquí. Aquí también es 0, 0, pero no en estos puntos. Entonces la situación está muy clara. Lo que va a existir aquí, entonces, aparte de la función, también va a existir una energía enésima, ¿dónde? En este intervalo. ¿Sí? Aquí está muy claro cuando la función es 0, cuando la función es 0 en este intervalo y en este no. Ok. Ahora nosotros aclaramos de que en este intervalo la función va a ser de este tipo. Pero vean, nosotros tenemos que hacer oscilar. Aquí, 0, no 0, 0. ¿Sí? De nuevo. 0, diferente de 0, 0. Entonces hay una clara oscilación. 0, ¿sí? La función debe ser 0. Aquí no es 0 y aquí tiene que ser 0. Ok. Atentos aquí porque estoy resolviendo problemas que pueden ser de examen. En este sector la función es 0. Aquí no. Aquí sí. La energía potencial aquí es 0. Aquí no y aquí no. Entonces, ¿cómo nosotros, qué valores tenemos que darle a esta función para que en un intervalo sea 0 y en otro no? ¿Quién tiene una idea aquí? Esta función la tenemos que hacer oscilar nosotros. Para que en un lugar salga 0, en otros no y en otros sí. Porque la función sinusoidal viene de todo lado. Pero aquí queremos que sea 0, aquí no y aquí sí. 0, no, 0. ¿Para qué valor es la función seno? Es 0. Por ejemplo, seno de alfa es igual a 0. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? Rápido, rápido. 0. Seno de 0. 0. Seno de 0, ¿cuánto es? 0, muy bien. ¿Qué otro valor diferente de 0 evaluado la función seno me da 0? ¿180? Ya, 180 está bien. ¿Qué otro valor? 360. Exacto, ¿qué otro valor? Y así sucesivamente. Entonces, atentos, no es un valor que me da 0, son hartos valores que me dan 0. Vamos a automatizar, ¿no? Decimos si K por L debe ser un número múltiplo entero de pi.
Entonces, para que cumpla la condición, en vez de decir 0, 180, 360 y estar todo el día en eso, aquí decimos que K por L debe ser igual a N. A N por el valor de pi. De tal manera que N es un número entero. Y si usted coloca esto aquí y le da valores para N igual a 1, N igual a 2, la función me va a ir oscilando. 0, 1, 0, 1. Entonces, de esta manera, automatizamos lo que ustedes me dijeron, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, yo tengo el valor de K. El valor de K lo hemos anotado así. K es la raíz cuadrada de 2 veces la masa, la energía cinética, sobre H barra al cuadrado, que puede salir eso, ¿no? Entonces, K por L debe ser igual a L sobre H barra la raíz de 2 veces la masa por la energía. Y esto debe ser igual a N por pi. A N por pi. Ok, entonces este K, que es esto, lo multiplico por L, entonces L a un lado, L al otro lado. No pasa nada. Pero el valor de K debe ser igual a N por pi, por el motivo ya explicado. De esta forma, nosotros podemos determinar la energía, ¿sí? La energía cinética. ¿Cuál energía cinética? Esta energía cinética. La voy a despejar, esta energía cinética, ¿sí? Ahí se ve mejor. La voy a despejar, esta energía cinética. Y quedaría así. Por si acaso, H barra es igual a H sobre 2pi. Eso ya lo conocemos. Despejando. Este término, este pasa a multiplicar, ¿sí? Este otro pasa a dividir. Y luego voy a elevar al cuadrado y esto vas a dividir. Pero hay un 2 ahí. Entonces, la energía enésima va a ser igual a n al cuadrado, paréntesis, h al cuadrado sobre 8 veces ml al cuadrado, donde n es igual a 1, a 2, etcétera, etcétera. Y aquí está, ¿qué? Aquí está la energía, igual que en el otro caso, pero no de la misma manera. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando el argumento de K de la función, pero hemos encontrado el mismo resultado. ¿Qué esperábamos? Eso, en lo que va de energías. Por otro lado, ahora voy a escribir esta función. Esta función, ¿sí? Esa función tendría que escribirla así. La función phi, como va a ser enésima, en función de x va a ser igual a función seno. Reemplazo el valor de k, y lo anoto aquí, pero k está modo enésimo, aquí, ¿sí? El valor de k vamos a utilizar modo enésimo. ¿En qué sentido? Así. K, aquí está. K es igual a n pi sobre L. No voy a utilizar esto, voy a utilizar esto. Entonces, lo que encuentro es n por pi x sobre L. Entonces, si yo reemplazo k en vez de esto, aquí obtengo la función enésima y esta es la función que estaba buscando. Pero, stop. Y esa es la función que estaba buscando, ¿sí? Que lo que he hecho es despejar k, ponerla aquí. ¿Y qué me da? Esta función. Pero tengo un problema. ¿Y cuánto vale? ¿Sí? Porque no debemos nosotros tantear. ¿Cuánto vale? Es el problema. Normalizamos.
Para buscar A, vamos a normalizar. ¿Y qué significa eso? La integral desde menos al infinito hasta más infinito del valor absoluto de la función phi al cuadrado del diferencial de x va a ser igual a 1. ¿Listo? Esta es la condición de normalización. Si integramos por todo el espacio, por todo el universo, ¿la encontramos a la partícula? Sí. Pero ese no es el problema de nosotros. El problema de nosotros es que mi partícula está aquí. Ahí está. No sé dónde está, pero está ahí. No está en todo el universo. Entonces, buscamos su equivalente. ¿Sí? Entonces, buscamos su función equivalente, pero eso ya es sencillo, ¿no? La integral desde 0 hasta L. Entonces, ya estamos barriendo todo el universo donde está la partícula. ¿Por qué? Porque la tenemos atrapada en estas paredes potenciales. Entonces, para la partícula ese va a ser su universo. ¿De qué? De la función phi al cuadrado. Entonces, phi al cuadrado es a al cuadrado, seno cuadrado, paréntesis, n, de pi por x sobre L del elemento diferencial de x. Y esto tiene que ser 1 por condición de normalización, reemplazando esta función aquí para encontrar el valor de x. Ok, entonces, esta es la normalización para la partícula. ¿Por qué? Porque el universo de la partícula es ella, no esto de aquí. Ok. Ahora, una vez normalizada la función, el resto es matemática. ¿Sí? Matemática que se puede escribir y resolver de 1000 maneras esto. Por ejemplo, esta es constante, la voy a sacar fuera, ¿sí? Entonces saco a al cuadrado, la integral de 0 a L de la función seno cuadrado, y todo esto es una constante, ¿sí? Pero la voy a escribir. N es igual a pi por x sobre L, el elemento diferencial de x. Utilizo propiedades de identidad trigonométrica como una forma de solución. Bueno, esto es igual a 1, ¿sí? Entonces, aquí tengo a cuadrado, la integral, un medio, factorizo, aquí tengo 1 menos el coseno de 2 veces n pi x sobre L, 2 veces el valor del ángulo. Esto por identidad trigonométrica de seno cuadrado, que es igual a un medio del coseno cuadrado, y esto es el elemento diferencial de x, de 0 a L. Pero esto ya no nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo un problema de este tipo, ¿no? La integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Entonces, esta es una integral para ustedes, como decimos aquí en Santa Cruz, pichanga, facilita, por tabla, ¿no? Entonces, identidad trigonométrica, esto es igual a un medio de 1 menos el coseno 2 de x, reemplazando esto por una identidad trigonométrica, aquí es la integral, aquí el diferencial de x, eso es lo que dice aquí. Bien, entonces, resolviendo ya sería paso por paso, ¿sí? Voy a dar un pasito más y el resto lo voy a dejar para ustedes. Por ejemplo, esto queda así. Queda a cuadrado medios, corchete, de la integral de 0 a L del diferencial de x. Si esto multiplico, ¿no? Aquí, menos la integral de 0 a L de la función coseno, paréntesis de 2x pi por n sobre L del elemento diferencial de x. Esta es la variable, porque esto es constante, y esto es la variable, ¿sí? Entonces, esta integral
por si acaso, viene así, y todo eso es igual a 1, porque está normalizándose aquí. Esta integral es inmediata, ¿sí? Esto simplemente es 1, la integral de esto, ¿no? O x, perdón. Si tengo x límite superior, límite inferior, entonces simplemente la integral de ella va a salir L. Aquí tengo coseno. La integral va a ser la función seno. Volvemos a esta relación. C. ¿Ya? C. Ahora, como ya tenemos la función seno, evaluado en x igual a L y 0, mucho cuidado con la evaluación en 0 aquí. Y luego es una función seno que tiene n, para n igual a 1, n igual a 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Esto se va a hacer 0. Entonces me queda aquí el valor de este valor, pasa a multiplicar. Y el valor que está aquí es L, porque toda esta integral me va integrando lo que ustedes quieran, me va a valer 0. Entonces, ¿qué me queda? L. Aquí me queda L, ¿sí? Porque después tengo L menos 0. Entonces tengo a cuadrado L sobre 2 es igual a 1. Esto implica de que a al cuadrado es 2 veces sobre L, la raíz cuadrada. Esto simplifico. Entonces a es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre L. Pero han visto de que eso ya es un poquito de matemática. Muy bien. Ahora mi función. Mi función al final es así. Phi sub n es igual la amplitud 2 veces L por la función seno de n x por el valor de pi sobre L. ¿Listo? ¿Cuál es la forma de la función? Esta. ¿Y qué estamos buscando? La forma de la función. Y la energía, esta. ¿Y qué estamos buscando? La energía. Estos resultados, este es idéntico al de la partícula en una caja. Este es idéntico a la función por tanteo que hemos calculado en la otra. Pero ahora es matemático el asunto y utilizando propiedades de cálculo. Muy bien. La gráfica es la misma si yo utilizo esto, ¿sí? Y si yo utilizo esta función, voy a graficar esta función. Para n igual a 1, eso ya lo conocemos, n igual a 1, la función es así. Ahí. ¿Y quién me grafica ahí? Esta. Si esto vale 1 y esto vale 1, ejecuto x desde 0 hasta L y ejecuto la gráfica y me sale este valor. Para n igual a 2, voy a dibujar aquí. Me sale una... ¿Cumple la condición de frontera? Sí, porque en los extremos la función vale 0. Para n igual a 2, ahí está. Para n igual a 3. Ya. Estoy graficando esta función que hay que hacerlo bonito. ¿Y con quién grafico? Con n. La energía. La energía. La energía cuando vale n igual a 1. La energía aquí, cuando n vale 1. Les voy a dar. A ver, bueno, un segundito.
Muy bien. Retomamos de nuevo. Y lo que les estaba explicando es que cuando la energía vale 1, para el primer nivel, n vale 1. Aquí. Si n vale 1, entonces la energía 1 es igual a h cuadrado 8 veces ml al cuadrado. Y todo esto es dato. Entonces la energía enésima es igual a n al cuadrado por E1. ¿Listo? Entonces de aquí nosotros sacamos este valor y luego generalizamos. Y si ustedes comparan este resultado, es el mismo el encontrado por otro método en el anterior problema. La función es la misma, solo que la hemos encontrado por tanteo. ¿Sí? Si se fijan este valor, les dije, esto es la raíz cuadrada de 2L. Pero eso fue hecho por tanteo. Y el ingeniero no debe trabajar por tanteo. Debe trabajar en forma exacta. Pero sí puede tantear, pero eso no vale, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de tanteo. José Calderón, ¿me escucha? José Calderón, ¿me escucha? Más o menos, ¿con cuánto cree que va a pasar física 4? 75. Muy bien. Atentos. Su compañero, no importa el nombre, tantea que va a pasar por 75. Eso está bien, pero es un tanteo. ¿Qué tal si aprueba con 70? Está bien, porque él había tanteado por ahí. ¿Qué tal si aprueba con 80? Está bien, porque él había tanteado por ahí. Ah, pero un 0 no está en su tanteo, ¿no es cierto? Entonces, es bueno tantear. Ah, 70, está bien, había tanteado así. Me saqué 80. No está bien porque ya había tanteado así. Pero ¿cuál es el resultado exacto? Ah, cuando viene la nota. ¿Sí? Entonces, este método es el exacto. El anterior es del tanteo, pero también es bueno, porque usted puede tantear cuánto va a sacar. No digo de nota, sino resultado. ¿Por qué es bueno el tanteo? Es que aquí es fácil. Luego vamos a ver problemas complicados, donde usted debe apelar al tanteo para comparar si más o menos eso sale en la exactitud. ¿Qué métodos valen? Los dos métodos valen. Entonces, cuando se diga por tanteo, ya saben qué hacer. Exacto, tienen que hacer de esta manera. Son métodos diferentes. Muy bien, compañeros. Los dejo porque seguramente ya me estoy pasando de la hora. Los dejo hasta el día lunes, pero por favor repasen los problemas resueltos para que no se me compliquen. Conmigo, Dios mediante, hasta el lunes, ¿ok? Ok, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. Joven.